Grecia, cuna de la civilización occidental. Bajo el cielo más azul del Mediterráneo, donde los dioses caminaron entre mortales, se alza un país que cambió el destino de la humanidad. Grecia no es solo un territorio. Es el eco de filósofos que cuestionaron la existencia. Es el mármol que guarda secretos de hace 3000 años. Es la luz dorada que baña ruinas eternas. Aquí nació la democracia, el teatro, la filosofía. Aquí el mito y la historia se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Cada piedra cuenta una historia. Cada isla susurra leyendas antiguas. Este es el lugar donde Occidente aprendió a pensar. Grecia se extiende en el extremo sur de la península balcánica, rodeada por 3 mares: el Egeo, el Jónico y el Mediterráneo. Su geografía es un mosaico de montañas escarpadas, valles fértiles y más de 6000 islas dispersas como joyas sobre aguas cristalinas. El clima mediterráneo baña sus costas con veranos cálidos y secos, inviernos suaves y húmedos. El sol griego es legendario. Ilumina templos milenarios, playas de arena blanca, pueblos encalados que parecen flotar sobre el mar. Este país es un puente entre Europa, Asia y África. Un cruce de caminos donde civilizaciones se encontraron, chocaron y florecieron. Grecia es el corazón cultural de Occidente. Aquí se escribieron los primeros versos épicos. Aquí se esculpieron los cuerpos perfectos de dioses y héroes. Aquí se levantaron columnas que aún desafían el tiempo. El aroma del tomillo silvestre se mezcla con la brisa marina. El sonido de las olas contra acantilados rocosos acompaña el canto de las cigarras. Grecia es un país que se siente con todos los sentidos. La historia de Grecia comienza en la niebla del tiempo. Hace más de 4000 años, la civilización minoica floreció en Creta, construyendo palacios laberínticos y dominando el comercio marítimo. Luego llegaron los micénicos, guerreros que inspiraron las leyendas de Troya y Agamenón. En el siglo VIII a.C., Grecia se fragmentó en ciudades-estado independientes: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Cada una con su propio carácter, sus propias leyes, sus propios dioses. Atenas se convirtió en la cuna de la democracia en el siglo V a.C. Allí, ciudadanos libres debatían en el ágora, votaban leyes, juzgaban crímenes. Esparta forjó guerreros invencibles, disciplinados hasta la muerte. Las guerras médicas enfrentaron a griegos contra persas: Maratón, Termópilas, Salamina. Batallas que definieron el destino de Europa. Luego vino la Edad de Oro de Pericles. Atenas brilló como nunca antes. Se construyó el Partenón. Sófocles escribió tragedias inmortales. Sócrates caminaba descalzo por las calles, cuestionando todo. Pero la gloria no dura para siempre. La guerra del Peloponeso desangró a Grecia durante casi 30 años. Atenas cayó. Esparta triunfó, pero quedó exhausta. Entonces llegó Alejandro Magno. En apenas 13 años, conquistó el mundo conocido. Desde Grecia hasta la India, su imperio helenístico difundió la cultura griega por 3 continentes. Después de Alejandro, Grecia fue absorbida por Roma. Pero Roma no conquistó a Grecia. Grecia conquistó a Roma con su cultura, su arte, su filosofía. En el año 330, Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano de Oriente. Grecia quedó bajo dominio bizantino durante más de 1000 años. El cristianismo ortodoxo se arraigó profundamente. Monasterios se alzaron en montañas inaccesibles. Iconos dorados brillaban en iglesias de cúpulas azules. En el año 1453, Constantinopla cayó ante los otomanos. Grecia quedó bajo dominio turco durante casi 4 siglos. Pero el espíritu griego nunca murió. En el año 1821 estalló la Guerra de Independencia. Fue brutal, sangrienta, heroica. En el año 1830, Grecia renació como nación independiente.
Desde entonces ha sobrevivido guerras, dictaduras, crisis económicas, pero siempre ha permanecido fiel a su identidad. La cultura griega es una mezcla de antiguo y moderno. El idioma griego se habla desde hace más de 3000 años. La religión ortodoxa marca el ritmo de la vida. Pascua es la celebración más importante del año. La música tradicional resuena en tabernas. El bouzouki llora melodías de amor y nostalgia. La danza griega es comunal, circular, uniendo a todos en un solo movimiento. La gastronomía griega es simple pero sublime. Aceite de oliva, queso feta, tomates maduros, pan recién horneado. Cada comida es un ritual de hospitalidad. El arte griego antiguo estableció los cánones de belleza que aún seguimos. Esculturas de mármol que parecen respirar. Cerámicas pintadas con escenas de dioses y héroes. Arquitectura que busca la proporción perfecta. Grecia no es solo un país, es una idea. Es el lugar donde la humanidad aprendió a preguntarse quién es y por qué existe. El sol de la mañana ilumina la Acrópolis como si los dioses mismos la bendijera con su luz dorada. Desde cualquier punto de la ciudad, esa roca sagrada domina el horizonte, recordando a todos que aquí comenzó algo extraordinario. Atenas es caos y belleza entrelazados en un abrazo eterno. Tráfico ruidoso, calles estrechas repletas de motocicletas, edificios modernos de hormigón que contrastan brutalmente con ruinas milenarias. Pero en cada esquina, bajo cada piedra, late la historia más profunda de Occidente. Atenas fue fundada hace más de 3500 años, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre los hombres. Según la leyenda, la diosa Atenea y el dios Poseidón compitieron por el patrocinio de la ciudad recién nacida. Poseidón golpeó la roca con su tridente y brotó una fuente de agua salada, símbolo de poder naval. Atenea plantó un olivo, símbolo de paz, prosperidad y sabiduría. Los ciudadanos eligieron el olivo. Así nació Atenas, ciudad de la sabiduría, destinada a iluminar el mundo con el fuego del pensamiento. En el siglo V a.C., Atenas alcanzó su apogeo bajo el liderazgo de Pericles, estadista visionario que transformó la ciudad en el centro cultural del mundo conocido. Se construyó el Partenón, templo dedicado a Atenea Partenos, la Virgen Guerrera. Es la obra maestra absoluta de la arquitectura dórica. Sus columnas parecen perfectamente rectas, pero están ligeramente curvadas para corregir ilusiones ópticas que el ojo humano crea naturalmente. Cada detalle fue calculado con precisión matemática asombrosa. El friso del Partenón mostraba la procesión de las Panateneas, festival en honor a Atenea. Hoy, muchas de esas esculturas están en el Museo Británico, tema de controversia eterna. El Erechtheion, templo construido sobre el lugar donde Atenea y Poseidón compitieron, es una maravilla arquitectónica. Sus cariátides, columnas con forma de mujer, sostienen el peso del techo con gracia eterna, como si el mármol fuera carne y la piedra respirara. Cada una tiene un rostro diferente, una personalidad única tallada en roca. El ágora antigua era el corazón palpitante de la democracia ateniense. Allí se reunían ciudadanos libres para debatir leyes, juzgar crímenes, decidir el destino de la ciudad. No era una democracia como la conocemos hoy. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían votar. Pero fue el primer experimento en gobierno del pueblo. Por el pueblo, Sócrates caminaba descalzo por esas piedras, deteniendo a cualquiera que pasara para interrogarlo sobre la justicia, la virtud, la verdad. No escribió nada. Solo hablaba, cuestionaba, molestaba. Finalmente, lo condenaron a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Bebió la cicuta con calma, rodeado de sus discípulos. Platón, uno de esos discípulos, fundó la Academia en el año 387 a.C.
Fue la primera universidad del mundo occidental, donde se enseñaba filosofía, matemáticas, astronomía. Sobre su entrada estaba escrito que no entre aquí quien no sepa geometría. Aristóteles estudió allí durante 20 años antes de fundar su propia escuela, el Liceo. El teatro de Dionisio, al pie de la Acrópolis, vio nacer la tragedia y la comedia. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Sus obras se representaban ante miles de espectadores. Las tragedias exploraban el destino, la ibris, la caída de los héroes. Las comedias se burlaban de políticos, filósofos, dioses. Nada era sagrado en el teatro griego. El templo de Zeus olímpico tardó casi 700 años en completarse. Comenzó en el siglo VI antes de Cristo, pero no se terminó hasta el siglo II después de Cristo, bajo el emperador romano Adriano. Sus columnas corintias se alzan como gigantes de mármol, cada una de más de 17 metros de altura. Solo 15 de las 104 originales siguen en pie. Pero incluso en ruinas, el templo impone respeto. El barrio de Placa es un laberinto de callejones empedrados, casas neoclásicas con balcones de hierro forjado, tabernas con bugambillas colgantes que explotan en colores violetas y fucsias. Allí el tiempo parece detenerse. Turistas y locales se mezclan en cafés donde el aroma del café griego se mezcla con el humo de cigarrillos. El Museo Arqueológico Nacional alberga tesoros que desafían la imaginación. La máscara de Agamenón, de oro puro, encontrada en Micenas por Heinrich Schliemann. Probablemente no perteneció a Agamenón, pero su belleza es innegable. El mecanismo de Anticitera, computadora astronómica de hace más de 2000 años, capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios. Su complejidad no fue igualada hasta el Renacimiento. Estatuas de dioses y atletas que parecen a punto de moverse, de respirar, de hablar. El jinete de Artemisio, estatua de bronce rescatada del fondo del mar, con los brazos extendidos, sosteniendo algo que se perdió hace siglos. Atenas moderna es ruidosa, caótica, a veces frustrante. El tráfico es infernal. El aire puede estar contaminado. Los edificios de hormigón de los años 60 y 70 no son hermosos, pero bajo esa superficie late un corazón antiguo. Atenas es la ciudad donde nació la idea de que todos los ciudadanos tienen voz, donde la razón se impuso sobre el mito, donde el ser humano se atrevió a cuestionar a los dioses, donde la filosofía, el teatro, la democracia nacieron y cambiaron el mundo para siempre. Caminar por Atenas es caminar sobre las huellas de Sócrates, Platón, Aristóteles. Es sentir el peso de 3000 años de historia bajo los pies. Es comprender que todo lo que somos, todo lo que pensamos, comenzó aquí, bajo este cielo azul imposible. Tesalónica. Tesalónica se extiende a orillas del Golfo Termaico como una ciudad que nunca duerme, mirando hacia el mar Egeo, con la confianza de quien ha visto imperios nacer y morir. Es la segunda ciudad más grande de Grecia, menos turística que Atenas, pero igual de histórica, igual de profunda. Fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro, general de Alejandro Magno, que se casó con la hermanastra del conquistador. La nombró Tesalónica en honor a su esposa, cuyo nombre significaba Victoria en Tesalia. Desde su nacimiento, la ciudad estuvo destinada a la grandeza. Durante el Imperio Romano, Tesalónica se convirtió en una de las ciudades más importantes de los Balcanes, capital de la provincia de Macedonia. La Vía Egnatia, carretera que conectaba Roma con Constantinopla, pasaba directamente por su centro. Comerciantes, soldados, peregrinos, todos pasaban por Tesalónica. El Arco de Galerio, construido en el año 303 para conmemorar victorias militares contra los persas, aún se alza en el corazón de la ciudad.
Sus relieves tallados muestran batallas, procesiones triunfales, sacrificios a los dioses. Cada panel cuenta una historia de poder y gloria. La rotonda, originalmente construida como mausoleo para el emperador Galerio, es un edificio circular masivo con muros de más de 6 metros de espesor. Nunca fue usada como tumba. Se convirtió en iglesia cristiana en el siglo IV, luego en mezquita otomana en el siglo XV. Sus mosaicos bizantinos son deslumbrantes, santos, con halos dorados, ángeles con alas desplegadas, patrones geométricos que hipnotizan. Tesalónica fue un centro clave del cristianismo primitivo. San Pablo visitó la ciudad en el año 50 durante su segundo viaje misionero. Predicó en la sinagoga durante 3 sábados consecutivos. Algunos judíos se convirtieron, pero otros se enfurecieron y provocaron disturbios. Pablo tuvo que huir en medio de la noche. Más tarde, escribió 2 epístolas a los tesalonicenses, cartas llenas de amor, advertencias y esperanza. La ciudad conserva numerosas iglesias bizantinas, muchas de ellas patrimonio de la humanidad. La iglesia de San Demetrio, patrón de la ciudad, es una basílica imponente construida en el siglo IV sobre las ruinas de unos baños romanos donde el santo fue martirizado. Sus criptas guardan reliquias sagradas. Iconos antiguos cubren las paredes. El aroma del incienso flota en el aire. La iglesia de Santa Sofía, construida en el siglo VIII, es una réplica más pequeña de la Hagia Sofía de Constantinopla. Su cúpula está decorada con un mosaico de la Ascensión. Cristo asciende al cielo rodeado de ángeles, mientras los apóstoles miran desde abajo con asombro. La Torre Blanca, símbolo de Tesalónica, se alza junto al paseo marítimo como un centinela eterno. Fue construida por los otomanos en el siglo XV para defender el puerto. Durante siglos fue una prisión y lugar de ejecuciones. La llamaban Torre de Sangre. En el siglo XIX fue blanqueada y el nombre cambió. Hoy alberga un museo sobre la historia de la ciudad. Desde su cima, la vista sobre el Golfo es sublime. El barrio de Anopoli, en las colinas sobre la ciudad, conserva el carácter otomano. Casas tradicionales, con balcones de madera, calles empedradas que suben y bajan, murallas bizantinas que serpentean por las colinas. Desde allí, la vista sobre Tesalónica y el mar es sublime, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe todo de oro y rosa. Tesalónica tiene una historia judía profunda y trágica. Durante siglos fue hogar de una de las comunidades judías más grandes de Europa. Judíos sefardíes expulsados de España en el año 1492 encontraron refugio aquí bajo dominio otomano. En el siglo XIX, más de la mitad de la población era judía. Hablaban ladino, una mezcla de español medieval y hebreo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los nazis deportaron a casi toda la comunidad a Auschwitz. De 50.000 judíos, solo 2.000 sobrevivieron. El Museo Judío de Tesalónica recuerda esa historia con fotografías, objetos, testimonios. Es un lugar de memoria y dolor. Tesalónica es una ciudad viva, universitaria, cultural. Sus cafés están siempre llenos de estudiantes debatiendo, riendo, soñando. Su vida nocturna es vibrante. Bares, clubes, conciertos. El paseo marítimo se llena cada tarde de familias, parejas, corredores, pero bajo la modernidad late una historia de 3.000 años. Cada piedra recuerda imperios caídos, santos martirizados, comunidades perdidas. Tesalónica es una ciudad de capas, donde el pasado y el presente conviven sin conflicto. Heraclión. Heraclión es la puerta de entrada a Creta, la isla más grande de Grecia, cuna de la civilización minoica, la más antigua de Europa. Su puerto bulle de actividad desde el amanecer hasta la medianoche. Ferries llegan y parten constantemente, trayendo turistas, llevando locales,
conectando la isla con el continente. La ciudad es ruidosa, comercial, caótica, pero guarda secretos que se remontan a hace casi 4000 años. A pocos kilómetros al sur de Heraclión se encuentra Knossos, el palacio minoico más famoso del mundo, descubierto y parcialmente reconstruido por el arqueólogo británico Arthur Evans a principios del siglo XX. Fue construido alrededor del año 1900 a.C., en el apogeo de la civilización minoica. El palacio es un laberinto de habitaciones, pasillos, patios, escaleras que suben y bajan en múltiples niveles. Tiene más de 1300 habitaciones. Sus frescos coloridos muestran delfines saltando en aguas azules, toros poderosos, sacerdotisas con vestidos elaborados, jóvenes atletas saltando sobre toros en un deporte ritual peligroso. Los minoicos adoraban al toro como símbolo de poder y fertilidad. Según la leyenda griega, el rey Minos encerró al Minotauro, criatura mitad hombre, mitad toro, en un laberinto bajo el palacio. Cada año, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas para ser devorados por el monstruo. Finalmente, Teseo, príncipe de Atenas, entró al laberinto, mató al Minotauro y escapó gracias al hilo que Ariadna, hija de Minos, le había dado. La leyenda probablemente tiene raíces en la realidad. El palacio de Knossos es tan complejo que parece un laberinto. El Museo Arqueológico de Heraclión alberga la colección minoica más completa del mundo. La diosa de las serpientes, figurilla de cerámica esmaltada que muestra a una mujer con serpientes en las manos y un gato sobre la cabeza, símbolo de poder femenino y conexión con la naturaleza. El disco de Festos, objeto circular de arcilla cubierto de símbolos en espiral que nadie ha logrado descifrar completamente. Podría ser una oración, un himno, un juego, un calendario. Nadie lo sabe. Frescos de tauromaquia muestran jóvenes atletas, hombres y mujeres, saltando sobre toros en movimiento. No está claro si era un deporte, un ritual religioso o ambos. Pero requería valentía, agilidad y precisión extraordinarias. El príncipe de los lirios, fresco que muestra a un joven con corona de plumas y collar de lirios, caminando con gracia entre flores. Su identidad es desconocida. Príncipe, sacerdote, dios. La fortaleza de Cules, construida por los venecianos en el siglo XVI para proteger el puerto de piratas y otomanos, se alza al final del rompeolas como un guardián de piedra. Sus muros gruesos resistieron asedios prolongados. Dentro, salas abovedadas guardan cañones, anclas, inscripciones. Desde sus murallas, la vista sobre el puerto y la ciudad es magnífica. La fuente Morosini, en el centro de la ciudad, es un punto de encuentro desde hace 400 años. Fue construida por el gobernador veneciano Francesco Morosini en el año 1628. 4 leones de mármol escupen agua en una plaza siempre animada, rodeada de cafés, tiendas, vendedores ambulantes. La logia veneciana, edificio renacentista que servía como club para la nobleza veneciana, ha sido restaurada y ahora alberga el ayuntamiento. Sus arcos elegantes y columnas corintias recuerdan la época en que Creta era parte de la República de Venecia. Heraclión cayó bajo dominio otomano en el año 1669 después de un asedio que duró 21 años, el más largo de la historia. Los venecianos resistieron con valentía, pero finalmente se rindieron. La ciudad conserva mezquitas, fuentes turcas, baños otomanos. Heraclión es caótica, ruidosa, a veces abrumadora. El tráfico es denso. Las calles están llenas de tiendas turísticas vendiendo souvenirs de calidad dudosa. Pero es también el corazón de Creta, el punto de partida para explorar una isla llena de maravillas. Desde aquí se accede a playas paradisíacas de arena rosa, gargantas profundas donde águilas vuelan,
pueblos de montaña donde el tiempo se detuvo hace siglos. Heraclión es el lugar donde Europa comenzó, donde la primera civilización avanzada del continente floreció hace casi 4000 años. Caminar por Cnosos es caminar por el origen de nuestra historia. El Pireo es el puerto de Atenas, pero es mucho más que eso. Es una ciudad en sí misma, con historia propia, carácter propio, alma propia. Desde la antigüedad ha sido el corazón marítimo de Grecia, el lugar donde el poder naval ateniense se forjó y desde donde se proyectó hacia el Mediterráneo. En el siglo V a.C., Temístocles, estadista y estratega brillante, comprendió que el futuro de Atenas estaba en el mar. Después de la victoria griega en Salamina contra los persas, convenció a los atenienses de fortificar el Pireo y construir una flota poderosa. Construyó los muros largos, 2 murallas paralelas de más de 6 kilómetros que conectaban Atenas con el puerto. Así, Atenas nunca podría ser sitiada mientras controlara el mar y pudiera recibir suministros por barco. El Pireo se convirtió en el puerto más importante del Mediterráneo oriental. Barcos llegaban de Egipto, Fenicia, el Mar Negro, Sicilia, cargados de grano, madera, metales, esclavos, especias. El puerto tenía 3 bahías: Cantaros para barcos comerciales, Cea y Munichia para barcos de guerra. Los astilleros podían albergar hasta 400 trirremes, barcos de guerra con 3 filas de remeros. El Pireo fue destruido por Esparta al final de la Guerra del Peloponeso en el año 404 a.C. Los muros largos fueron derribados. La flota fue quemada. Atenas quedó indefensa. Pero el Pireo renació. Siempre renace. Durante el Imperio Romano siguió siendo un puerto importante. En la época bizantina decayó. En la época otomana era apenas un pueblo de pescadores. Pero cuando Grecia se independizó en el siglo XIX, el Pireo volvió a crecer. Se convirtió en el puerto principal del nuevo Estado griego. Hoy es el puerto más grande del Mediterráneo oriental. Cruceros gigantes atracan aquí, trayendo miles de turistas cada día. Ferris parten hacia las islas del Egeo, Mykonos, Santorini, Creta, Rodas. Barcos de carga transportan contenedores hacia todo el mundo. Yates de lujo se mecen en marinas exclusivas. El puerto de Sea, también llamado Pasalimani, es más pequeño, más pintoresco. Yates de lujo se alinean en muelles impecables. Restaurantes de mariscos rodean el puerto. Familias pasean por el malecón al atardecer. El puerto de Microlimano es aún más íntimo. Barcas de pescadores se mecen junto a yates. Tabernas sirven pescado fresco capturado esa misma mañana. Pulpo a la parrilla, calamares fritos, dorada al horno con limón y aceite de oliva. El teatro antiguo de Sea, redescubierto en excavaciones recientes, recuerda que esta ciudad también tuvo su época de gloria cultural. Podía albergar a miles de espectadores. Hoy, ocasionalmente, se usa para representaciones modernas. El Museo Arqueológico del Pireo exhibe estatuas de bronce rescatadas del fondo del mar. El Apolo de Pireo, estatua arcaica de bronce del siglo V a.C., con sonrisa enigmática y brazos extendidos. Estatuas de Artemisa y Atenea, también de bronce, con detalles exquisitos. Estas estatuas probablemente fueron escondidas durante una invasión y nunca recuperadas. El mar las guardó durante más de 2000 años. El Pireo no es turístico en el sentido tradicional. No tiene monumentos famosos. No tiene playas hermosas. Es funcional, trabajador, auténtico. Pero sin el Pireo, Atenas nunca habría sido una potencia. Sin el Pireo, Grecia no sería lo que es hoy. Es el puerto que conecta la isla-nación con el mundo. Es el lugar donde el mar y la tierra se encuentran. Es el corazón que bombea vida a todo el país. Patras se asoma al Golfo de Corinto, en el noroeste del Peloponeso, mirando hacia el Mar Jónico con la confianza de una ciudad que ha sido testigo de imperios, revoluciones
y renacimientos. Es la tercera ciudad más grande de Grecia, un puerto vital que conecta el país con Italia y el resto de Europa occidental. Ferries cruzan el mar Adriático cada día, llevando pasajeros, camiones, coches entre Grecia e Italia. Patras tiene una historia larga y compleja que se remonta a la época micénica. Fue habitada continuamente durante más de 3.500 años. En la era romana, prosperó como centro comercial y administrativo de la provincia de Acaya. San Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesús, llegó a Patras en el año 60 para predicar el Evangelio. Convirtió a muchos, incluida la esposa del gobernador romano. Enfurecido, el gobernador ordenó crucificar a Andrés. Según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X, que ahora se conoce como Cruz de San Andrés. Pidió ser crucificado así porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Cristo. Murió después de 3 días en la cruz, predicando hasta el final. La Basílica de San Andrés, construida en el siglo XX en estilo neobizantino, es una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Su cúpula azul domina la ciudad, visible desde kilómetros de distancia. Dentro, la iglesia es impresionante: mosaicos dorados, iconos antiguos, candelabros gigantes. Las reliquias del santo, incluida parte de su cráneo y la cruz en forma de X, se guardan en un relicario de plata. Peregrinos de todo el mundo ortodoxo vienen a venerar al santo. El castillo de Patras se alza en lo alto de una colina, ofreciendo vistas panorámicas sobre la ciudad, el golfo y las montañas más allá. Fue construido en el siglo VI sobre las ruinas de la Acrópolis antigua. Venecianos, francos, otomanos, todos dejaron su huella en sus muros. Cada conquista añadió torres, murallas, bastiones. Hoy es un lugar tranquilo, lleno de pinos y cipreses, perfecto para pasear al atardecer. El teatro romano, construido en el siglo I, fue redescubierto en los años 60 durante trabajos de construcción. Estaba completamente enterrado. Hoy ha sido restaurado y se usa para representaciones de teatro antiguo, conciertos, festivales. Puede albergar a más de 2.000 espectadores. Su acústica es perfecta. Una moneda cayendo en el centro del escenario se oye claramente en la última fila. El puente Río Antirrio, inaugurado en el año 2004, es una maravilla de la ingeniería moderna. Conecta Patras con el continente griego, cruzando el Golfo de Corinto. Es uno de los puentes colgantes más largos del mundo, con una longitud total de casi 3 kilómetros. Sus pilares se hunden en el fondo del mar, en una zona de alta actividad sísmica. Fue diseñado para resistir terremotos, tsunamis, colisiones de barcos. De noche, iluminado, parece flotar sobre el agua. El Carnaval de Patras es el más grande y famoso de Grecia, una explosión de color, música y alegría que dura 3 semanas cada año. Tiene raíces que se remontan a la época veneciana. Desfiles gigantes recorren las calles con carrozas elaboradas, disfraces extravagantes, música en vivo. Miles de personas participan. El gran desfile del domingo de Carnaval atrae a más de 100.000 espectadores. La quema del Rey Carnaval, un muñeco gigante, marca el final de las festividades. Es un momento de catarsis colectiva, de liberación, de renovación. Patras es una ciudad de paso para muchos viajeros que toman el ferry hacia Italia, pero quienes se detienen descubren una ciudad vibrante, histórica, llena de vida. Sus cafés están siempre llenos. Su vida nocturna es animada. Sus playas cercanas son hermosas. Patras es una ciudad que mira hacia el oeste, hacia Europa, pero que nunca olvida sus raíces griegas. Es un puente entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entre pasado y futuro. Rodas es una isla en el Dodecaneso, flotando en el mar Egeo,
a pocos kilómetros de la costa de Turquía, tan cerca que en días claros se pueden ver las montañas de Anatolia desde sus playas. Su ciudad medieval es una de las mejor conservadas de Europa, un laberinto de piedra que parece congelado en el tiempo. Murallas imponentes rodean el casco antiguo, construidas por los caballeros de San Juan en el siglo XIV, cuando convirtieron la isla en su fortaleza principal, después de ser expulsados de Tierra Santa. Estos caballeros eran monjes guerreros, una orden militar cristiana dedicada a proteger peregrinos y luchar contra el Islam. Divididos en 7 lenguas según su origen nacional, cada una tenía su propio albergue dentro de la ciudad. Las murallas que construyeron son monumentales, 12 metros de altura, 12 metros de espesor en algunos puntos, con torres, bastiones, fosos. Fueron diseñadas para resistir cañones, la nueva tecnología militar de la época. Y resistieron. Durante décadas, los otomanos intentaron conquistar Rodas. En el año 1522, Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, en su apogeo, lanzó un asedio masivo. 100.000 soldados otomanos rodearon la ciudad. Dentro, solo 700 caballeros y 6.000 soldados defendían las murallas. El asedio duró 6 meses. Los otomanos lanzaron asalto tras asalto. Los caballeros resistieron con valentía desesperada. Finalmente, con las murallas destruidas en varios puntos, los suministros agotados y la mitad de los defensores muertos, el gran maestre negoció una rendición honorable. Los caballeros fueron autorizados a partir con sus armas, banderas y reliquias. Se establecieron en Malta, donde continuaron su lucha. El palacio del gran maestre, fortaleza dentro de la fortaleza, domina el punto más alto de la ciudad medieval. Fue parcialmente destruido por una explosión en el siglo XIX, cuando un depósito de municiones detonó accidentalmente. Los italianos, que ocuparon Rodas en el siglo XX, lo restauraron completamente, quizás demasiado completamente. Hoy parece más un palacio de fantasía que una fortaleza medieval. Sus salones están decorados con mosaicos antiguos, traídos de la isla de Kos, mostrando escenas mitológicas, Medusa, Poseidón, ninfas marinas. Los muebles son reproducciones de estilo medieval. Las vistas desde sus torres son espectaculares. Toda la ciudad medieval se extiende abajo como un mapa tridimensional. La calle de los Caballeros es una de las calles medievales más hermosas y mejor conservadas del mundo. Sube en línea recta desde el puerto hasta el Palacio del Gran Maestre. A ambos lados se alinean los albergues de las diferentes lenguas: Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Provenza, Auvernia. Edificios de piedra con escudos heráldicos tallados sobre las puertas, arcos góticos, ventanas estrechas. Caminar por ella es viajar en el tiempo, especialmente temprano, en la mañana, antes de que lleguen los turistas, cuando el sol rasante ilumina la piedra dorada y el silencio es casi absoluto. El Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ya no existe, pero su leyenda perdura. Era una estatua gigante del dios Helios, dios del sol, construida en el año 280 a.C. para celebrar la victoria de Rodas sobre un asedio macedonio. Medía más de 30 metros de altura, hecha de bronce sobre un armazón de hierro. Según la leyenda popular, se alzaba con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto y los barcos pasaban entre ellas. Pero esto es probablemente falso. Una estatua en esa posición habría sido estructuralmente imposible con la tecnología de la época. Más probablemente estaba en tierra, cerca del puerto. Un terremoto la derribó apenas 56 años después de su construcción. Quedó en el suelo durante casi 900 años. Plinio el Viejo escribió que incluso caída era una maravilla. Pocos hombres podían abrazar su pulgar. Finalmente, en el siglo VII, los árabes que conquistaron brevemente la isla vendieron el bronce
como chatarra. Se dice que se necesitaron 900 camellos para transportarlo. La Acrópolis de Lindos, en el sur de la isla, se alza sobre un acantilado de 116 metros que cae verticalmente al mar. El ascenso es empinado, por escaleras talladas en la roca. Burros llevan a turistas que no quieren o no pueden caminar. En la cima, el templo de Atenea Lindia, construido en el siglo IV a.C., ofrece vistas que cortan la respiración. El mar Egeo se extiende hasta el horizonte, azul imposible. Abajo, la bahía de San Pablo es una cala perfecta de aguas turquesas, rodeada de acantilados blancos. Según la tradición, el apóstol Pablo desembarcó aquí durante uno de sus viajes misioneros. Una pequeña capilla blanca marca el lugar. El pueblo de Lindos, al pie de la Acrópolis, es un laberinto de callejones blancos, casas de capitanes con patios de mosaicos, tiendas de artesanía. Rodas combina historia, belleza natural y arquitectura medieval de manera única. Es una isla donde cada piedra cuenta una historia de caballeros, sultanes, dioses antiguos, donde el mar es tan azul que parece irreal, donde el tiempo se mueve más lento. Ioánina se encuentra en el noroeste de Grecia, en la región montañosa del Epiro, junto al lago Pambótida, un espejo de agua rodeado de montañas que cambia de color según la luz y la estación. Es una ciudad tranquila, universitaria, con un aire intelectual y melancólico. Su historia está profundamente marcada por el dominio otomano, más que cualquier otra ciudad griega. Ali Pasha, gobernador albanés de origen humilde que se convirtió en uno de los hombres más poderosos del Imperio Otomano, la convirtió en su capital a finales del siglo XVIII. Era un hombre complejo, brutal y culto, tirano y mecenas, temido y admirado. Construyó palacios, mezquitas, fortificaciones, escuelas. Gobernó con mano de hierro sobre un territorio que se extendía desde Albania hasta el Peloponeso. Promovió las artes, el comercio, la educación. Pero también era despiadado con sus enemigos. Las historias de sus crueldades son legendarias. Ahogó a la amante de su hijo en el lago. Ejecutó a rivales de maneras espectaculares. Lord Byron lo visitó en el año 1809 y quedó fascinado. Lo describió en sus poemas como un déspota oriental, romántico y terrible. Ali Pasha soñaba con independizarse del sultán, crear su propio estado. Pero el sultán Mahmud II no lo toleró. En el año 1820, declaró a Ali rebelde y envió un ejército a someterlo. Ali resistió durante 2 años desde su fortaleza en Ioánina. Finalmente, en el año 1822, fue traicionado y asesinado en una pequeña isla del lago. Su cabeza fue enviada a Constantinopla y exhibida públicamente. Esa isla, llamada simplemente Nisi, aún se puede visitar. Se llega en barca en 10 minutos desde la ciudad. Es un lugar tranquilo, casi fuera del tiempo, con monasterios antiguos, tabernas junto al agua, pavos reales que caminan libremente. El monasterio de Panteleimón guarda recuerdos de la muerte de Ali Pasha, agujeros de bala en el suelo, objetos personales, pinturas que muestran su asesinato. El castillo de Ioánina, en el corazón de la ciudad, es uno de los mejor conservados de Grecia. Fue construido en la época bizantina, ampliado y fortificado por Ali Pasha. Dentro de sus murallas hay mezquitas, sinagogas, iglesias, casas, calles. Es una ciudad dentro de la ciudad. La mezquita de Aslan Pasha, construida en el siglo XVII, alberga ahora el Museo de Arte Popular. Su interior está decorado con estalactitas de yeso, inscripciones coránicas, mihrab orientado hacia la Meca. Ioánina tuvo una importante comunidad judía durante siglos, una de las más antiguas de Grecia. Los judíos romaniotes vivían aquí desde la época romana, hablaban griego, tenían tradiciones únicas. En el siglo XIX, la comunidad prosperaba.
comerciantes, artesanos, médicos, maestros. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los nazis deportaron a casi toda la comunidad a Auschwitz. De 1.900 judíos, solo 163 sobrevivieron. La sinagoga Kahal Kadosh Yashan, construida en el año 1829, fue destruida durante la guerra. Hoy, una sinagoga más pequeña sigue activa, atendida por una comunidad minúscula. El Museo Judío de Ioánina recuerda la historia de esta comunidad con fotografías, objetos rituales, testimonios. Es un lugar de memoria silenciosa. El lago Pambótida es el alma de Ioánina. En invierno, la niebla lo cubre completamente, creando una atmósfera fantasmal. En verano, sus aguas son tranquilas, reflejando las montañas circundantes. Barcas de pescadores se deslizan sobre su superficie al amanecer. Pelícanos y garzas anidan en sus orillas. Cerca de Ioánina se encuentra el oráculo de Dodona, uno de los más antiguos de Grecia, anterior incluso al famoso oráculo de Delfos. Zeus hablaba aquí a través del susurro de las hojas de un roble sagrado. Sacerdotes interpretaban el sonido del viento en las hojas, el tintineo de calderos de bronce colgados de las ramas. El teatro antiguo de Dodona, construido en el siglo III a.C., es uno de los más grandes de Grecia, con capacidad para 18.000 espectadores. Aún se usa para representaciones durante el verano. Ioánina es una ciudad de contrastes, otomana y griega, musulmana y cristiana y judía, montañosa y lacustre, tranquila pero llena de historia. Es la Grecia del norte, menos conocida, más misteriosa, donde las leyendas de Ali Pasha aún flotan sobre el lago como la niebla de invierno. Chania está en la costa noroeste de Creta, mirando hacia el mar de Creta con la elegancia de una ciudad que ha sido moldeada por venecianos, otomanos y griegos en capas sucesivas de belleza. Es una de las ciudades más hermosas de Grecia, quizás la más hermosa. Su puerto veneciano es una postal viviente que parece demasiado perfecta para ser real. Casas de colores pastel, rosa, amarillo, ocre, se reflejan en aguas tranquilas. El faro veneciano, construido en el siglo XVI, se alza al final del rompeolas como un centinela elegante. Es uno de los faros más antiguos del Mediterráneo, aún en funcionamiento. De noche, su luz barre el mar en círculos lentos. Chania fue la capital de Creta desde el año 1898 hasta el año 1971, cuando la capital se trasladó a Heraclión. Pero Chania conservó su elegancia, su sofisticación, su encanto. Los venecianos conquistaron Creta en el año 1204 durante la Cuarta Cruzada y la mantuvieron durante más de 4 siglos. Construyeron fortificaciones masivas, arsenales para construir barcos, palacios, iglesias. Chania se convirtió en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo oriental. Los otomanos conquistaron Creta en el año 1669 después de un asedio brutal que duró más de 2 décadas. Convirtieron iglesias en mezquitas, construyeron baños turcos, mercados cubiertos. La mezquita de los genízaros, construida inmediatamente después de la conquista, se alza junto al puerto como símbolo del nuevo poder. Su cúpula de piedra color miel brilla bajo el sol. Hoy es una galería de arte, pero su arquitectura otomana permanece intacta. El barrio de Esplancia, detrás del puerto, conserva el carácter otomano. Callejones estrechos y sinuosos, casas con balcones de madera que casi se tocan sobre la calle, iglesias bizantinas escondidas en esquinas inesperadas. La iglesia de San Nicolás tiene un campanario veneciano y un minarete otomano lado a lado, símbolo perfecto de la historia compleja de Creta. El barrio judío de Chania, Hebraiki, fue hogar de una comunidad romaniote durante siglos. La sinagoga Etz Hayim, construida en el siglo XIV, es la más antigua de Grecia.
Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y abandonada durante décadas. En los años 90 fue restaurada completamente. Hoy es un lugar de oración, memoria y reconciliación. Su patio interior, con un pozo antiguo y árboles de granada, es un oasis de paz. El mercado municipal de Chania, construido en el año 1913 en forma de cruz griega, bulle de actividad desde el amanecer. Pescado fresco capturado esa mañana, pulpo, calamares, dorada, lubina, dispuestos sobre hielo. Aceitunas de todos los tipos, calamata negras, verdes con hierbas, partidas con ajo, quesos locales, graviera dulce, micitra fresco, antotiro cremoso, hierbas aromáticas, orégano, tomillo, salvia, dictamo cretense que crece solo en las montañas de la isla. Los vendedores gritan, los clientes regatean, el aroma de especias y café flota en el aire. Es un espectáculo de colores, olores y sonidos que despierta todos los sentidos. Las gargantas de Samaria, al sur de Chania, son las más largas de Europa. 16 kilómetros de caminata entre paredes de roca que se elevan hasta 500 metros. El sendero desciende más de 1.200 metros desde la meseta de Omalos hasta el mar Libio. En el punto más estrecho, las puertas de hierro, las paredes están separadas por solo 3 metros. El cielo es una franja azul arriba. La caminata toma entre 5 y 7 horas dependiendo del ritmo. Es agotadora pero sublime. Al final, el pueblo de Agia Roumeli espera junto al mar. No hay carretera. Solo se puede llegar caminando por las gargantas o en barco. Tabernas sirven cerveza fría y comida simple a excursionistas exhaustos que se lanzan al mar para refrescarse. Las playas cerca de Chania son algunas de las más hermosas de Creta. Balos, en el noroeste, es una laguna de aguas turquesas poco profundas, arena blanca y rosa, rodeada de colinas áridas. Se llega por un camino de tierra lleno de baches o en barco desde Kissamos. El esfuerzo vale la pena. El agua es tan clara que los barcos parecen flotar en el aire. El Afonisi, en el suroeste, tiene arena rosa debido a fragmentos de conchas y coral. El agua es poco profunda, cálida, perfecta para familias. Chania es elegante, relajada, llena de encanto sin esfuerzo. Sus cafés sirven café griego espeso en tazas pequeñas. Sus tabernas sirven comida cretense auténtica, dacos con tomate y micitra, caracoles guisados, cordero con hierbas de montaña. Sus callejones invitan a perderse durante horas. Es el lugar donde Creta muestra su lado más sofisticado, donde la historia se vive sin museos, simplemente caminando por calles que han visto venecianos, otomanos, griegos, todos dejando su huella en piedra y memoria. Volos se encuentra en el centro de Grecia, en la región de Tesalia, junto al Golfo Pagasético, una bahía protegida que se abre hacia el mar Egeo. Es una ciudad portuaria, moderna, reconstruida después de terremotos devastadores que la destruyeron casi completamente en el siglo XX. Pero su historia es antigua, mítica, entrelazada con las leyendas más famosas de Grecia. Según la mitología, desde el puerto de Volos partió Jasón con los argonautas en busca del vellocino de oro. Jasón era príncipe de Iolcos, ciudad antigua cuyos restos se encuentran cerca de Volos moderno. Su tío Pelias había usurpado el trono que legítimamente pertenecía a Jasón. Para recuperarlo, Pelias le impuso una tarea imposible: traer el vellocino de oro, piel de un carnero mágico que colgaba de un árbol en la lejana Cólquida, en el extremo oriental del Mar Negro, guardado por un dragón que nunca dormía. Jasón reunió a los héroes más grandes de Grecia: Hércules, Orfeo, Cástor y Pólux, Atalanta. Construyeron el Argo, barco más rápido y fuerte que cualquier otro. Partieron del puerto de Iolcos en una aventura que duraría años.
Enfrentaron tormentas, monstruos, dioses caprichosos. En Cólquida, Jasón conoció a Medea, hechicera y princesa, quien se enamoró de él y lo ayudó a robar el vellocino usando magia. Juntos huyeron, perseguidos por el padre de Medea. La historia termina en tragedia. Jasón traiciona a Medea, quien en venganza mata a sus propios hijos. Es una de las historias más oscuras de la mitología griega. Cerca de Volos se encuentran las ruinas de Dimini y Sesclo, asentamientos neolíticos de hace más de 6.000 años. Son algunos de los más antiguos de Europa. Sesclo muestra evidencia de una sociedad agrícola organizada, casas de piedra, calles planificadas, cerámica decorada. Dimini tiene una estructura defensiva única, murallas concéntricas que rodean un edificio central, como un laberinto. El Museo Arqueológico de Volos exhibe hallazgos de toda la región. Las estelas funerarias pintadas de Dimini son únicas en Grecia. Muestran escenas de la vida cotidiana con colores vivos que han sobrevivido miles de años. Banquetes, guerreros, mujeres con joyas. Cerámicas neolíticas con patrones geométricos complejos. Herramientas de obsidiana traídas de las islas del Egeo. Evidencia de comercio antiguo. El monte Pelión se alza al este de Volos como una montaña mágica que parece pertenecer a otro mundo. Es una de las montañas más hermosas de Grecia, cubierta de bosques densos de castaños, hayas, robles, pinos. Según la mitología, era el hogar de los centauros, criaturas mitad hombre, mitad caballo. El más sabio de ellos, Quirón, educó a héroes como Aquiles, Jasón, Asclepio. Pueblos de piedra se esconden entre los bosques como secretos bien guardados. Makrinitsa, llamada el Balcón del Pelión, se aferra a la ladera de la montaña con vistas espectaculares sobre el golfo. Sus casas son mansiones de piedra con techos de pizarra, balcones de madera tallada, patios con fuentes. La plaza central tiene un plátano gigante de más de 1000 años. Portaria, Zagarada, Bisitsa. Cada pueblo es más hermoso que el anterior. Callejones empedrados suben y bajan. Iglesias bizantinas escondidas en esquinas. Tabernas sirven comida de montaña, setas silvestres, jabalí guisado, tarta de hierbas. En invierno hay nieve en las cumbres. Estaciones de esquí pequeñas atraen a esquiadores locales. En verano, el Pelión ofrece algo único: montaña y playa en el mismo día. Por la mañana, caminas por bosques frescos. Por la tarde, nadas en playas de aguas esmeraldas. Las playas del Pelión son algunas de las más hermosas de Grecia. Milopotamos, con su arena blanca y aguas turquesas, rodeada de acantilados verdes. Fakistra, accesible solo por sendero o barco, completamente virgen. Damuchari, pequeña cala con taberna junto al agua, donde se filmaron escenas de Mamma Mía. Volos moderno es una ciudad agradable, con un paseo marítimo largo perfecto para caminar al atardecer. Es famosa por su cultura de chipouradica, tabernas que sirven chipouro, aguardiente de uva, acompañado de docenas de pequeños platos, pulpo, sardinas, quesos, aceitunas, ensaladas. Es una tradición social. Grupos de amigos se reúnen, beben, comen, hablan durante horas. Volos es una ciudad de paso para muchos que van camino a las Islas Espóradas. Pero es también la puerta a uno de los rincones más mágicos de Grecia, donde la mitología aún vive en cada árbol, cada piedra, cada ola. Corfú. Corfú es una isla en el mar Jónico, frente a la costa de Albania, tan cerca que en días claros se pueden ver las montañas albanesas desde sus playas del norte. Es verde, exuberante, diferente al resto de Grecia. Llueve más aquí que en las islas del Egeo. Los olivos, cipreses, limoneros, naranjos crecen con abundancia salvaje. La isla tiene más de 4 millones de olivos, algunos de más de 500 años. La ciudad de Corfú, declarada Patrimonio de la Humanidad, es una mezcla única de influencias
que no se encuentra en ningún otro lugar de Grecia. Venecianos, franceses, británicos, todos gobernaron la isla y dejaron su huella arquitectónica. Corfú fue la única parte de Grecia que nunca cayó bajo dominio otomano. Cuando el resto del país estaba bajo el sultán, Corfú permanecía cristiana, occidental, mirando hacia Italia. Los venecianos gobernaron durante 4 siglos, desde el año 1386 hasta el año 1797. Construyeron 2 fortalezas masivas para proteger la ciudad de los constantes ataques otomanos. La fortaleza vieja, en una península rocosa, separada de la ciudad por un foso artificial, es una ciudadela completa con iglesias, cuarteles, prisiones, cisternas. Desde su cima, la vista sobre la ciudad y el mar es sublime. La fortaleza nueva, construida en el siglo XVI, tiene túneles subterráneos, pasajes secretos, mazmorras. Después de los venecianos, vinieron los franceses brevemente, luego los británicos, que establecieron el protectorado de las Islas Jónicas en el año 1815. Los británicos construyeron carreteras, acueductos, el primer sistema de alcantarillado de Grecia. Introdujeron el críquet, que aún se juega en Corfú, el único lugar de Grecia donde este deporte existe. La Espianada, la plaza más grande de los Balcanes, está rodeada de arcadas francesas que recuerdan la Rue de Rivoli en París. Cafés con mesas al aire libre se alinean bajo los arcos. Familias pasean al atardecer. Partidos de críquet se juegan en el césped central los fines de semana. El Palacio de San Miguel y San Jorge, construido por los británicos en estilo neoclásico, como residencia del Alto Comisionado, alberga ahora el Museo de Arte Asiático, una colección sorprendente de arte chino y japonés reunida por un diplomático griego. Budas de bronce, cerámicas Ming, armaduras de samurái, objetos que parecen fuera de lugar en una isla griega, pero que añaden otra capa a la identidad compleja de Corfú. El casco antiguo de Corfú es un laberinto de callejones estrechos llamados Cantunia, tan estrechos que 2 personas apenas pueden pasar. Edificios altos de estilo veneciano se alzan a ambos lados, con ropa colgada entre balcones. Iglesias ortodoxas escondidas en plazas pequeñas. La iglesia de San Espiridón, patrón de la isla, guarda las reliquias del santo en un sarcófago de plata. 4 veces al año, el sarcófago es llevado en procesión por las calles. Miles de personas participan. Se dice que San Espíridon ha salvado a Corfú de plagas, hambrunas, invasiones. Los corfíotes lo veneran con devoción absoluta. El Palacio de Achileion, construido por la emperatriz Sisi de Austria en el año 1890, es un homenaje neoclásico a Aquiles, héroe de la Ilíada. Sisi, mujer trágica y romántica, encontraba paz en Corfú, lejos de la corte vienesa que detestaba. El palacio está lleno de estatuas de Aquiles. Aquiles triunfante, Aquiles moribundo. Los jardines ofrecen vistas sobre el mar. Después del asesinato de Sisi, el Kaiser Guillermo II de Alemania compró el palacio y lo usó como residencia de verano. La costa de Corfú está llena de calas escondidas, playas de guijarros, acantilados verdes que caen al mar. Paleokastritsa, en la costa oeste, es una serie de bahías con aguas turquesas rodeadas de colinas cubiertas de cipreses. El monasterio de Paleokastritsa, construido en el siglo XIII, se alza sobre un promontorio con vistas al mar. Monjes venden licores caseros hechos con hierbas locales. Canal d'Amour, en el norte, es una formación rocosa natural con canales estrechos de agua cristalina. Según la leyenda, las parejas que nadan juntas por el canal permanecerán juntas para siempre. Corfú es sofisticada, cosmopolita, pero también tranquila. Es la isla donde Grecia se encuentra con Europa occidental, donde la arquitectura veneciana convive con tradiciones ortodoxas.
donde el verde de los bosques contrasta con el azul del mar. Es una isla que ha sido amada por emperatrices, escritores, músicos. Lawrence Durrell vivió aquí y escribió sobre ella con pasión. Gerald Durrell, su hermano, ambientó aquí su famosa trilogía de Corfú. La isla conserva ese encanto que cautivó a tantos. Larisa se encuentra en la llanura de Tesalia, en el centro de Grecia, rodeada de campos fértiles que se extienden hasta el horizonte. Es una de las ciudades más antiguas del país, habitada continuamente durante más de 8.000 años. Pero es también moderna, comercial, poco turística, auténticamente griega. No hay multitudes de visitantes extranjeros. No hay tiendas de souvenirs en cada esquina. Es una ciudad que vive para sí misma, no para los turistas. Su historia se remonta al Neolítico. En la época clásica, era una de las ciudades más importantes de Tesalia. Hipócrates, el padre de la medicina, murió aquí en el siglo IV a.C. El juramento hipocrático, que los médicos aún recitan, lleva su nombre. Estableció la medicina como ciencia basada en observación y razón, no en superstición y magia. El teatro antiguo de Larisa, redescubierto en los años 80 durante trabajos de construcción, es uno de los más grandes de Grecia. Estaba completamente enterrado bajo edificios modernos. Podía albergar a 10.000 espectadores. Hoy ha sido parcialmente excavado y restaurado. Se usa ocasionalmente para representaciones durante el verano. Su acústica es perfecta. Una voz normal desde el centro del escenario se oye claramente en la última fila. El castillo de Larisa se alza en una colina en el centro de la ciudad, ofreciendo vistas sobre la llanura tesalia y las montañas distantes. Fue construido en la época bizantina sobre las ruinas de la Acrópolis antigua. Los otomanos lo ampliaron y fortificaron. Sus murallas encierran iglesias bizantinas, mezquitas otomanas, cisternas, túneles. Es un lugar tranquilo, lleno de pinos y cipreses, perfecto para escapar del calor del verano. El Museo Arqueológico de Larisa exhibe hallazgos de toda Tesalia. Estatuas de mármol de la época clásica, atletas, dioses, retratos, cerámicas pintadas con escenas mitológicas, inscripciones en griego antiguo que documentan leyes, tratados, dedicatorias, mosaicos romanos rescatados de villas destruidas. El río Pinios atraviesa Larisa, trayendo vida y frescura a la ciudad. Puentes lo cruzan, parques se extienden a lo largo de sus orillas. Familias pasean al atardecer, niños juegan en parques infantiles, ancianos se sientan en bancos bajo plátanos gigantes. Larisa es famosa por su gastronomía. La llanura de Tesalia es el granero de Grecia. Trigo, maíz, algodón, tabaco, todo crece aquí. Las carnes son excelentes: cordero, ternera, cerdo. Los embutidos locales son famosos: lucanico picante, soutsuki ahumado. Las tabernas sirven comida simple pero deliciosa, souvlaki jugoso, ensaladas con tomates que saben a tomate, queso feta cremoso, pan caliente. Larisa no es una ciudad turística. No tiene monumentos famosos que atraigan multitudes. No tiene playas. No tiene la belleza obvia de islas o ciudades costeras. Pero tiene algo más valioso: autenticidad. Es la Grecia que trabaja, que vive, que no posa para las cámaras. Es la ciudad donde la vida cotidiana continúa como ha continuado durante siglos. Donde los cafés están llenos de locales, no de turistas. Donde las conversaciones son en griego, no en inglés. Donde el ritmo de vida es el ritmo real de Grecia, no el ritmo acelerado de destinos turísticos. Caminar por Larisa es ver Grecia sin filtros, sin maquillaje, sin pretensiones. Es ver una ciudad que ha sobrevivido 8.000 años no por ser hermosa, sino por ser necesaria, funcional, resiliente. Kavala se encuentra en el noreste de Grecia, en la región de Macedonia Oriental y Tracia, construida en anfiteatro sobre el mar Egeo.
Casas escalonadas suben por la ladera de la montaña desde el puerto hasta el castillo en la cima. De noche, iluminadas, parecen estrellas caídas sobre la tierra. Su historia se remonta a la Antigüedad Profunda. Fue fundada como Neápolis, ciudad nueva, por colonos de la isla de Tasos en el siglo VII a.C. Era el puerto de Filipos, ciudad del interior fundada por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. En el año 49 después de Cristo, San Pablo desembarcó aquí durante su segundo viaje misionero. Fue el primer lugar de Europa donde pisó tierra. Desde aquí, el cristianismo se extendió por el continente. Una placa en el puerto marca el lugar tradicional de su desembarco. Cada año, peregrinos cristianos vienen a tocar esa piedra. El acueducto de Kavala, construido por Solimán el Magnífico en el siglo XVI, es el símbolo más reconocible de la ciudad. Sus arcos de piedra atraviesan el casco antiguo como un puente romano, aunque es otomano. Tiene más de 280 metros de longitud y hasta 25 metros de altura en su punto más alto. Traía agua desde manantiales de montaña hasta la ciudad. Aún se alza intacto, desafiando terremotos y siglos. El barrio de Panagia, el casco antiguo, se extiende en la ladera de la colina bajo el castillo. Casas tradicionales de colores pastel: azul, rosa, amarillo, verde. Callejones empedrados suben y bajan en zigzag. Balcones de madera se asoman sobre las calles. Ropa colgada entre edificios se mece con la brisa marina. Es un barrio vivo, no un museo. Familias viven aquí, niños juegan en las calles, ancianas se sientan en umbrales. El castillo bizantino, en lo alto de la colina, ofrece vistas panorámicas sobre la ciudad, el puerto y el mar hasta la isla de Tasos en el horizonte. Fue construido en el siglo XV sobre fortificaciones anteriores. Sus murallas encierran un espacio amplio con cisternas, torres, pasajes. Desde sus almenas, el atardecer sobre el Egeo es espectacular. La casa de Mehmet Ali, gobernador otomano nacido en Kavala, que se convirtió en virrey de Egipto y fundó una dinastía que gobernó hasta el año 1952, es ahora un museo. La casa es un ejemplo perfecto de arquitectura otomana. Habitaciones alrededor de un patio central, fuentes, jardines, decoración elaborada. Mehmet Ali nació en Kavala en el año 1769. Era de origen albanés. Llegó a Egipto como oficial otomano y aprovechó el caos después de la invasión napoleónica para tomar el poder. Modernizó Egipto, construyó fábricas, reformó el ejército, desafió al sultán. Su dinastía gobernó Egipto hasta la Revolución de 1952. El puerto de Kavala está siempre activo. Barcos de pesca llegan al amanecer con sus capturas. Pescadores venden directamente desde sus barcas: pulpo, calamares, sardinas, salmonetes. Ferris parten hacia las islas del norte del Egeo: Tasos, Samotracia, Limnos. Cafés y tabernas rodean el puerto. El aroma de pescado a la parrilla flota en el aire. Kavala es famosa por su tabaco. Durante el siglo XIX y principios del XX, era uno de los centros de producción de tabaco más importantes del mundo. Almacenes de tabaco, algunos convertidos ahora en hoteles o centros culturales, se alinean cerca del puerto. La ciudad prosperó con el comercio del tabaco. Mansiones neoclásicas de comerciantes ricos aún se alzan en el centro. Kavala es menos conocida que otras ciudades griegas. No está en los itinerarios turísticos típicos, pero tiene un encanto único, una mezcla de Oriente y Occidente, de antiguo y moderno. Es una ciudad elegante con un aire nostálgico, como si recordara épocas de mayor gloria. Es la Grecia del Norte, donde la historia es compleja, multicultural, fascinante. Kalamata se encuentra en el sur del Peloponeso, en la región de Mesenia, junto al Golfo Meseníaco que se abre hacia el mar Mediterráneo.
Es famosa en todo el mundo por sus aceitunas, las Kalamata, grandes, carnosas, de color púrpura oscuro, consideradas las mejores de Grecia. Pero es también una ciudad con historia profunda y carácter fuerte. Fue destruida casi completamente por un terremoto devastador en el año 1986. Edificios colapsaron, 20 personas murieron, miles quedaron sin hogar. La ciudad fue reconstruida con edificios modernos, antisísmicos, funcionales, pero no siempre hermosos. Pero Kalamata conservó su alma. El castillo de Kalamata, construido por los francos en el siglo XIII sobre las ruinas de la Acrópolis antigua, domina la ciudad desde una colina. Los francos, cruzados franceses, conquistaron el Peloponeso después de la Cuarta Cruzada y establecieron el Principado de Acaya. Construyeron castillos por toda la región. El castillo de Kalamata tiene murallas gruesas, torres, una iglesia bizantina en su interior. Desde sus murallas, la vista sobre la ciudad, el golfo y las montañas de Taygeto es sublime. Al atardecer, cuando el sol tiñe todo de oro y rosa, es mágico. La iglesia de los Santos Apóstoles, construida en el siglo XIII, es un lugar de peregrinación nacional. Aquí, el 23 de marzo del año 1821, comenzó oficialmente la Guerra de Independencia griega. El obispo Petrovei Mavromichalis levantó la bandera de la revolución. Miles de griegos se unieron a la lucha. Fue el comienzo de una guerra brutal que duraría casi 10 años y costaría decenas de miles de vidas. Pero terminó con la independencia de Grecia después de casi 4 siglos de dominio otomano. El Museo Arqueológico de Mesenia, inaugurado en el año 2009, exhibe hallazgos de toda la región. Cerámicas micénicas de hace 3.500 años, armas de bronce, espadas, lanzas, cascos, joyas de oro, collares, brazaletes, anillos con sellos, estatuas de mármol de la época clásica, mosaicos romanos rescatados de villas destruidas. El paseo marítimo de Kalamata es largo, arbolado, perfecto para caminar al atardecer. Se extiende por varios kilómetros a lo largo de la playa. Familias pasean. Corredores entrenan. Ciclistas pedalean. Cafés y tabernas se alinean a lo largo del paseo. Sirven pescado fresco capturado esa mañana, dorada a la parrilla con limón y aceite de oliva, pulpo tierno con vinagre y orégano, sardinas fritas crujientes. Aceitunas Kalamata, por supuesto, en cada mesa. Pan recién horneado para mojar en aceite de oliva local. Vino de la región, tinto robusto o blanco fresco. Cerca de Kalamata se encuentra la antigua Mesene, una de las ciudades antiguas mejor conservadas de Grecia. Fue fundada en el año 369 a.C. por Epaminondas, general tebano, que liberó Mesenia de la dominación espartana. Durante siglos, Mesenia había sido esclavizada por Esparta. Los mesenios eran hilotas, siervos sin derechos. Epaminondas los liberó y les dio una ciudad. Las murallas de Mesene, de 9 kilómetros de longitud, aún rodean el sitio. Son las murallas antiguas mejor conservadas de Grecia. Construidas con bloques masivos de piedra sin mortero, encajan perfectamente. El estadio, el teatro, el ágora, el gimnasio, todo está en pie. Se puede caminar por calles antiguas, entrar en casas, imaginar la vida hace 2400 años. Kalamata es tranquila, auténtica, llena de sabor. No es turística en el sentido tradicional. No tiene monumentos famosos que atraigan multitudes. Pero tiene algo más valioso. Es una ciudad que vive al ritmo del mar y la tierra, donde las aceitunas se cosechan a mano cada otoño, donde el aceite de oliva es oro líquido, donde la historia de la independencia griega comenzó. Es la Grecia real, trabajadora, orgullosa, resiliente. Trikala se encuentra en el centro de Grecia, en la llanura de Tesalia, atravesada por el río Litaios,
que trae vida y frescura a la ciudad. Es una ciudad pequeña, pero con una historia que se remonta a la mitología más profunda. Según la leyenda, aquí nació Asclepio, dios de la medicina, hijo de Apolo y una mortal. Fue criado por el centauro Quirón, quien le enseñó el arte de curar. Asclepio se volvió tan hábil que podía resucitar a los muertos. Zeus, temiendo que alterara el orden natural, lo mató con un rayo. Pero su culto se extendió por toda Grecia. Su santuario en Tricala atraía peregrinos enfermos que venían a buscar curación. Dormían en el templo, esperando que el dios se les apareciera en sueños y les revelara el tratamiento. Hoy, Tricala es una ciudad moderna, conocida por su innovación tecnológica. Fue la primera ciudad de Grecia en implementar bicicletas públicas, autobuses eléctricos, tecnología inteligente para gestión urbana. Sensores monitorean tráfico, contaminación, consumo de energía. Semáforos se ajustan automáticamente según el flujo de vehículos. Es una ciudad piloto para tecnologías urbanas del futuro, pero conserva su encanto tradicional. El río Litayos atraviesa el centro de la ciudad. Puentes de piedra lo cruzan, algunos de la época otomana. Cafés y tabernas se alinean en sus orillas. Sauces llorones se inclinan sobre el agua. Patos nadan entre nenúfares. Es un lugar tranquilo, perfecto para pasear al atardecer. El barrio de Barousi, el casco antiguo, conserva casas otomanas de madera y piedra. Callejones estrechos suben por la ladera de la colina. Balcones de madera tallada se asoman sobre las calles. Iglesias bizantinas escondidas en esquinas inesperadas. El castillo de Tricala, en una colina sobre el río, fue construido en la época bizantina sobre las ruinas de la Acrópolis antigua. Los otomanos lo ampliaron. Hoy es un parque tranquilo, con vistas sobre la ciudad y las montañas circundantes. Cerca de Tricala se encuentran los meteoros, uno de los lugares más impresionantes de Grecia y del mundo. Pilares de roca se elevan verticalmente desde la llanura, como torres naturales que desafían la gravedad. Fueron formados hace millones de años por la erosión de un delta de río antiguo. En su cima, monasterios construidos en el siglo XIV por monjes que buscaban aislamiento absoluto. Subían provisiones con cuerdas y cestas. Escaleras talladas en la roca eran el único acceso. Vivían en oración, ayuno, contemplación. Hoy, 6 monasterios siguen activos. Se puede visitarlos subiendo escaleras talladas en la roca. Las vistas desde arriba son celestiales. La llanura de Tesalia se extiende hasta el horizonte. El río serpentea como una cinta plateada. Pueblos parecen juguetes. El interior de los monasterios está decorado con frescos bizantinos, santos con halos dorados, escenas del Apocalipsis, el juicio final. Los monjes aún viven aquí, manteniendo tradiciones de hace 700 años. Tricala es una ciudad que mira al futuro sin olvidar su pasado, donde la tecnología más avanzada convive con tradiciones milenarias, donde el dios de la medicina nació hace 3000 años, donde monjes aún rezan en monasterios suspendidos entre el cielo y la tierra. Agrinión. Agrinión se encuentra en el oeste de Grecia, en la región de Etolia Acarnania, rodeada de campos fértiles que se extienden hasta el horizonte. Es una ciudad agrícola, donde la tierra dicta el ritmo de vida. Campos de tabaco, algodón, maíz cubren la llanura. En verano, el calor es intenso, seco, implacable. En invierno, la lluvia transforma los campos en mares de barro. Agrinión no es turística. No tiene monumentos famosos. No tiene playas. No aparece en guías de viaje. Es auténtica, trabajadora, poco conocida fuera de Grecia. Su historia está marcada por la Guerra de Independencia. Fue escenario de batallas importantes entre griegos y otomanos. El sitio de Missolonghi, ciudad cercana, es uno de los episodios más heroicos y trágicos de la guerra. Durante 3 años, los habitantes resistieron asedios otomanos. Finalmente,
En el año 1826, con los suministros agotados y sin esperanza de rescate, decidieron hacer una salida desesperada. Miles murieron. Lord Byron, poeta británico que había venido a luchar por la independencia griega, murió en Missolonghi de fiebre en el año 1824. Se convirtió en héroe nacional griego. El Museo Arqueológico de Agrinión exhibe hallazgos de la región. Cerámicas de la época clásica. Monedas antiguas con rostros de dioses y reyes. Inscripciones en griego antiguo que documentan tratados, leyes, dedicatorias. Estatuas de mármol fragmentadas pero hermosas. El lago Trichonida, a pocos kilómetros de Agrinión, es el más grande y profundo de Grecia. Sus aguas son azules, profundas, rodeadas de montañas. Es un lugar tranquilo, poco visitado, perfecto para la pesca y el descanso. Carpas, percas, anguilas nadan en sus profundidades. Pescadores locales salen al amanecer en barcas pequeñas. Pueblos pequeños rodean el lago, casas de piedra, iglesias bizantinas, tabernas que sirven pescado fresco del lago. Agrinión no tiene la belleza obvia de islas o ciudades costeras. No tiene la historia monumental de Atenas o Tesalónica, pero tiene algo más valioso: autenticidad absoluta. Es la Grecia que trabaja la tierra, que vive del sudor de su frente, que no posa para las cámaras, que no vende souvenirs. Es la Grecia que existe para sí misma, no para los turistas. Caminar por Agrinión es ver una ciudad que ha sobrevivido no por ser hermosa, sino por ser necesaria. Donde los cafés están llenos de agricultores hablando de cosechas. Donde el mercado vende productos locales no importados. Donde la vida continúa como ha continuado durante siglos, al ritmo de las estaciones, de la siembra y la cosecha. Serres se encuentra en el norte de Grecia, en la región de Macedonia Central, en un valle fértil rodeado de montañas. Es una ciudad antigua, mencionada por Heródoto en el siglo V a.C. Fue un centro importante durante el Imperio Bizantino, famosa por su producción de seda. Los otomanos la conquistaron en el siglo XIV y permaneció bajo dominio turco hasta el año 1913, cuando fue liberada durante las guerras balcánicas. El castillo de Serres se alza en una colina sobre la ciudad, ofreciendo vistas panorámicas sobre el valle y las montañas más allá. Fue construido en la época bizantina sobre fortificaciones anteriores. Los otomanos lo ampliaron y fortificaron. Sus murallas encierran un espacio amplio con cisternas, torres, pasajes subterráneos. Hoy es un lugar tranquilo, lleno de pinos y cipreses, perfecto para escapar del calor del verano. La iglesia de San Teodoro, construida en el siglo XI, es una joya bizantina. Su arquitectura es típica del período medio bizantino. Planta de cruz griega, cúpula central, ladrillos decorativos formando patrones geométricos. Frescos antiguos cubren las paredes, santos con halos dorados, escenas de la vida de Cristo, el juicio final. Los colores han sobrevivido 1000 años. Azules profundos, rojos intensos, oros brillantes. El mercado de Becesteni, construido por los otomanos en el siglo XV, es un edificio de piedra con cúpulas y arcos. Era el mercado cubierto donde se vendían productos valiosos: seda, especias, joyas. Hoy alberga tiendas de artesanía, cafés, pequeños restaurantes. Su arquitectura otomana permanece intacta: bóvedas de piedra, columnas gruesas, luz filtrada por pequeñas ventanas. Cerca de Serres se encuentran las cataratas de Kerkini, un espectáculo natural impresionante. El agua cae desde una altura de varios metros, creando una cortina blanca de espuma. El sonido es ensordecedor. La niebla creada por las cataratas refresca el aire. En verano es un lugar popular para escapar del calor. El lago Kerkini, un humedal protegido creado artificialmente en el año 1932, es hogar de cientos de especies de aves. Flamencos rosados se alimentan en aguas poco profundas. Pelícanos dálmatas
una de las aves más grandes de Europa, anidan en las orillas. Garzas, cormoranes, águilas pescadoras. Es un paraíso para observadores de aves. Tours en barca llevan visitantes entre nenúfares y cañaverales. Búfalos de agua pastan en las orillas, introducidos hace décadas y ahora parte del ecosistema. Serres es una ciudad tranquila, con un ritmo de vida pausado. No es turística. No tiene monumentos famosos que atraigan multitudes. Pero tiene encanto discreto, historia profunda, naturaleza impresionante cerca. Es la Grecia del Norte, menos conocida, pero igualmente fascinante. Donde la historia bizantina y otomana conviven. Donde la naturaleza aún es salvaje. Donde el tiempo se mueve más lento. Alexandroupoli se encuentra en el extremo noreste de Grecia, en la región de Tracia, cerca de la frontera con Turquía. Es una ciudad joven, fundada en el siglo XIX. Su nombre honra al rey Alejandro de Grecia. Antes se llamaba Dede Agaç, nombre turco que significa árbol del abuelo. Es una ciudad portuaria, puerta de entrada a Tracia, región multicultural donde griegos, turcos, pomacos conviven. El faro de Alexandroupoli, construido en el año 1880 por una compañía francesa, es el símbolo de la ciudad. Se alza junto al paseo marítimo, iluminando el mar Egeo con su luz giratoria. Es uno de los faros más altos de Grecia, con más de 20 metros de altura. De noche, iluminado, se refleja en el agua como una columna de luz. El paseo marítimo es largo, arbolado, perfecto para caminar al atardecer. Cafés y tabernas se alinean a lo largo del paseo. Familias pasean. Pescadores lanzan sus líneas desde el rompeolas. El Museo Eclesiástico de Alexandroupoli exhibe iconos, manuscritos, vestimentas litúrgicas de iglesias de toda Tracia, iconos bizantinos con rostros severos de santos, evangelios iluminados con letras doradas, cálices de plata, incensarios, cruces procesionales. La región de Tracia es multicultural de manera única en Grecia. Hay una minoría musulmana significativa, descendientes de otomanos que permanecieron después de la independencia griega. Mezquitas y iglesias comparten el paisaje. El llamado a la oración del muecín se mezcla con el repique de campanas. Los pomacos, pueblo de habla búlgara y religión musulmana, viven en pueblos de montaña. Conservan tradiciones únicas, música, danza, vestimenta. Cerca de Alexandroupoli se encuentra el bosque de Dadia, uno de los últimos refugios del buitre negro en Europa. Es un bosque denso de pinos y robles que cubre montañas escarpadas. 4 especies de buitres anidan aquí: buitre negro, buitre leonado, alimoche, quebrantahuesos, águilas imperiales, águilas reales, halcones también habitan el bosque. Un observatorio permite ver las aves sin molestarlas. Al amanecer, decenas de buitres despegan desde sus nidos, planeando en corrientes térmicas. Es un espectáculo natural impresionante. Alexandroupoli no es turística en el sentido tradicional. No tiene monumentos antiguos. No tiene playas famosas. Es una ciudad de paso para muchos que van camino a Turquía o vienen de allí. Pero es estratégica, fronteriza, llena de contrastes. Es la Grecia que mira hacia el este, hacia Anatolia, donde Europa y Asia se encuentran, donde culturas se mezclan, donde el futuro de Grecia, como puente entre mundos, se está escribiendo. Xanthi se encuentra en el noreste de Grecia, en la región de Tracia, al pie de las montañas Ródope. Es una ciudad con un carácter único en Grecia, donde Oriente y Occidente se encuentran de manera visible, tangible, cotidiana. Su casco antiguo conserva casas otomanas de colores vivos: amarillo, rosa, azul, verde. Balcones de madera tallada se asoman sobre calles empedradas. Techos de tejas rojas brillan bajo el sol. Patios escondidos con fuentes y jardines. Xanthi fue un centro importante del comercio del tabaco en el siglo XIX. La región de Tracia producía tabaco de alta calidad, exportado a toda Europa.
Comerciantes ricos construyeron mansiones elaboradas en el casco antiguo. Estas mansiones, llamadas archóntica, son obras maestras de arquitectura. Techos altos con frescos, suelos de madera noble, ventanas con vidrieras, jardines con fuentes. Muchas han sido restauradas y convertidas en museos, hoteles boutique, centros culturales. El Bazar de Shanti es un laberinto de tiendas, cafés, talleres que parece transportar al visitante a otra época. Especias en sacos, comino, canela, azafrán, pimienta, telas coloridas colgadas en rollos. Joyas de plata, brazaletes, collares, pendientes, dulces orientales, baklava con miel y pistachos, lucumi perfumado con agua de rosas. El aroma del café turco, espeso y fuerte, flota en el aire. Hombres mayores se sientan en cafés tradicionales, fumando narguile, jugando tabli, el backgammon griego. La población de Shanti es diversa de manera única en Grecia. Aproximadamente un tercio es musulmana, descendientes de otomanos que permanecieron después de los intercambios de población del año 1923. Mezquitas y iglesias conviven en la misma ciudad, a veces en la misma calle. El llamado a la oración del muezín se mezcla con el repique de campanas ortodoxas. Es una convivencia que no siempre es fácil, pero que funciona. Los pomacos, pueblo de habla búlgara y religión musulmana, viven en pueblos de montaña cerca de Shanti. Conservan tradiciones únicas, música con gaitas y tambores, danzas circulares, vestimenta tradicional con colores brillantes. Sus pueblos son remotos, accesibles por carreteras de montaña sinuosas. Casas de piedra con techos de pizarra. Mezquitas pequeñas con minaretes blancos. Ancianas con pañuelos coloridos venden miel, hierbas, quesos en mercados locales. El Carnaval de Shanti es uno de los más grandes y antiguos de Grecia. Tiene raíces que se remontan a la época otomana. Durante 2 semanas cada año, la ciudad se transforma. Desfiles con carrozas elaboradas, disfraces extravagantes, música en vivo. Miles de personas participan. Decenas de miles vienen a ver. Es una explosión de color, alegría, liberación. Cerca de Shanti se encuentra el bosque de Livaditis, con cascadas escondidas entre árboles centenarios. El sendero sigue un río de montaña. Puentes de madera cruzan el agua. La cascada principal cae desde una altura de varios metros en una piscina natural. El agua es helada incluso en verano. El bosque es denso, verde, lleno de vida, pájaros, mariposas, flores silvestres. Shanti es una ciudad de contrastes fascinantes, griega y otomana, cristiana y musulmana, moderna y tradicional. Es la Grecia que abraza la diversidad, que reconoce su historia compleja, que mira hacia el futuro sin negar el pasado. Es un lugar donde diferentes culturas no solo coexisten, sino que se enriquecen mutuamente. Kozani se encuentra en el noroeste de Grecia, en la región de Macedonia Occidental, rodeada de montañas cubiertas de bosques. Es una ciudad de montaña, donde los inviernos son fríos y nevados, y los veranos frescos y agradables. Su historia está marcada por el comercio y la artesanía. En el siglo XVIII y XIX, Kozani era un centro importante de comercio de pieles, vino, artesanía. Comerciantes viajaban hasta Viena, Budapest, Venecia, vendiendo productos de la región. La riqueza generada por este comercio se refleja en las mansiones que aún se conservan en el casco antiguo. Casas de piedra de 2 o 3 pisos con techos de tejas rojas, balcones de madera tallada con diseños elaborados. Patios interiores con fuentes y jardines. Interiores decorados con frescos, techos de madera pintada, chimeneas monumentales. La Biblioteca Pública de Kozani, fundada en el año 1668, es una de las más antiguas de Grecia. Guarda manuscritos raros, libros antiguos, documentos históricos, evangelios iluminados del período bizantino, mapas antiguos que muestran el mundo tal como se conocía hace siglos, cartas de comerciantes que documentan rutas comerciales
precios, transacciones. Es un tesoro de conocimiento preservado durante siglos. El Museo Arqueológico de Ayani, cerca de Kozani, exhibe hallazgos de una ciudad antigua que prosperó en la época clásica y helenística. Tumbas macedonias con frescos que muestran escenas de banquetes, caza, guerra. Joyas de oro, diademas, collares, anillos con piedras preciosas, armas de bronce y hierro, espadas, lanzas, cascos decorados, cerámicas pintadas con escenas mitológicas. Los hallazgos muestran una sociedad rica, sofisticada, conectada con el mundo griego más amplio. Kozani es conocida por su producción de azafrán, la especia más cara del mundo. El azafrán de Kozani tiene denominación de origen protegida. Se cultiva en campos alrededor de la ciudad. En otoño, los campos se cubren de flores púrpuras de azafrán. Cada flor tiene solo 3 estigmas rojos, que deben ser recolectados a mano. Se necesitan más de 150.000 flores para producir 1 kilogramo de azafrán seco. Es un trabajo intensivo, delicado, que se ha realizado de la misma manera durante siglos. El azafrán de Kozani se usa en cocina, medicina, tintes. Su aroma es intenso, terroso, ligeramente amargo. Su color es rojo brillante, tiñendo todo lo que toca de amarillo dorado. El lago Polifitos, un embalse artificial creado en los años 60, se extiende al sur de Kozani como un mar interior. Sus aguas azules están rodeadas de montañas verdes. Pueblos pequeños se asoman a sus orillas. Es un lugar tranquilo, perfecto para la pesca, el kayak, el descanso. Cerca de Kozani se encuentra el Parque Nacional de Valia Calda, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. Hayas, pinos, abetos centenarios cubren montañas escarpadas. Osos pardos, lobos, linces habitan el bosque. Ríos de montaña fluyen entre rocas cubiertas de musgo. Cascadas caen en piscinas naturales. Es un lugar salvaje, remoto, donde la naturaleza aún domina. Kozani no es turística. No tiene monumentos famosos. No aparece en guías de viaje internacionales, pero tiene carácter fuerte, historia rica, naturaleza impresionante. Es la Grecia de montaña, donde los inviernos son duros y la gente es resiliente, donde las tradiciones se mantienen vivas, donde el azafrán se cosecha a mano como se ha hecho durante siglos, donde los bosques aún son salvajes y los osos aún caminan libremente. Es una Grecia diferente, menos conocida, pero igualmente fascinante. Castoria se encuentra en el noroeste de Grecia, en la región de Macedonia Occidental, construida en una península que se adentra en el lago Orestiada, como un dedo apuntando hacia el agua. Es una de las ciudades más hermosas y únicas de Grecia, rodeada de agua por 3 lados. Su nombre proviene de Castor, la palabra griega para castor, animal que abundaba en el lago en la antigüedad. Durante siglos, Castoria fue un centro importante de comercio de pieles. Artesanos trabajaban pieles de castor, zorro, bisón, marta, creando abrigos, sombreros, adornos. Comerciantes viajaban hasta Rusia, Europa Central, el Imperio Otomano, vendiendo sus productos. La riqueza generada por este comercio transformó Castoria en una ciudad de mansiones elaboradas. Más de 70 archóntica, mansiones tradicionales de los siglos XVII al XIX, aún se conservan. Son obras maestras de arquitectura. 3 o 4 pisos, fachadas de piedra y madera, balcones que se asoman sobre el lago, techos de tejas rojas, interiores decorados con frescos, techos de madera tallada y pintada, chimeneas monumentales, suelos de madera noble. Muchas han sido restauradas y convertidas en museos, hoteles boutique, centros culturales. La mansión Basaras, construida en el siglo XVII, es ahora un museo que muestra cómo vivían las familias ricas de Castoria. Habitaciones amuebladas con muebles de época, techos pintados con escenas mitológicas y florales, ventanas con vidrieras que filtran la luz en colores.
vistas sobre el lago desde balcones de madera. Castoria tiene más de 70 iglesias bizantinas, un número extraordinario para una ciudad de su tamaño. Muchas datan de los siglos X al XII, el período medio bizantino. Son pequeñas, construidas de piedra y ladrillo, con cúpulas y arcos. Pero su interior es espectacular, frescos que cubren cada centímetro de pared y techo. Santos con halos dorados, escenas de la vida de Cristo, el juicio final, ángeles y demonios. Los colores han sobrevivido 1000 años. Azules profundos, rojos intensos, oros brillantes. La iglesia de Panagia Kumbelidiki, construida en el siglo IX, es una de las más antiguas. Su arquitectura es única, planta circular con cúpula, influencia oriental. Frescos del siglo XII muestran la Virgen María con el Niño Jesús, rodeada de ángeles. La iglesia de Agios Estéfanos, del siglo IX, tiene frescos excepcionales que muestran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento con detalles narrativos. El lago Orestiada rodea Castoria como un espejo que refleja la ciudad, las montañas, el cielo. En invierno, la niebla lo cubre completamente, creando una atmósfera fantasmal. En verano, sus aguas son tranquilas, perfectas para paseos en barca. Un camino de 7 kilómetros rodea el lago, perfecto para caminar o andar en bicicleta. Sauces llorones se inclinan sobre el agua. Patos, cisnes, garzas anidan en las orillas. Pescadores lanzan sus redes al amanecer. La Cueva del Dragón, cerca de Castoria, es una cueva con estalactitas y estalagmitas de formas fantásticas. Según la leyenda, un dragón vivía aquí y aterrorizaba a la región. San Jorge lo mató, liberando a la gente. La cueva tiene cámaras enormes con formaciones que parecen cortinas de piedra, columnas, cascadas congeladas. La iluminación artificial resalta las formas, creando un ambiente mágico. Cerca de Castoria se encuentra el Parque Nacional de Prespa, donde Grecia, Albania y Macedonia del Norte se encuentran. Dos lagos, Prespa Grande y Prespa Pequeño, están rodeados de montañas. Es uno de los ecosistemas más importantes de Europa. Más de 250 especies de aves anidan aquí: pelícanos dálmatas, cormoranes pigmeos, garzas, águilas. Monasterios bizantinos se esconden en islas pequeñas en medio de los lagos. Pueblos tradicionales, con casas de piedra, se asoman a las orillas. Es un lugar remoto, tranquilo, donde el tiempo parece haberse detenido. Castoria es una ciudad fuera del tiempo, rodeada de agua, llena de iglesias bizantinas, mansiones de comerciantes, historias de castores y dragones. Es la Grecia de montaña y lago, donde la naturaleza y la historia conviven en armonía perfecta, donde cada piedra cuenta una historia de comerciantes que viajaron por el mundo, artesanos que crearon belleza con sus manos, monjes que pintaron frescos que han sobrevivido 1000 años. Es un tesoro escondido, poco conocido fuera de Grecia, pero inolvidable para quienes lo descubren. Más allá de las ciudades, Grecia es un país de naturaleza dramática, contrastes extremos, belleza salvaje, montañas que tocan el cielo, mares de azules imposibles, islas que flotan como sueños en el horizonte, bosques donde aún caminan osos y lobos, gargantas donde el sol apenas penetra, playas donde la arena es blanca como la nieve o rosa como el amanecer. El monte Olimpo, hogar de los dioses según la mitología, se alza en el norte de Grecia con sus casi 3000 metros de altura. Su cima está cubierta de nieve la mayor parte del año. Nubes la rodean constantemente, como si los dioses aún vivieran allí y quisieran mantener su privacidad. Subir al Olimpo es una peregrinación para muchos griegos. El sendero comienza en el pueblo de Litochoro y sube a través de bosques de hayas y pinos. Refugios de montaña ofrecen descanso a los excursionistas. La cima, llamada Miticas, es una roca escarpada
que requiere algo de escalada. Desde arriba, en días claros, se puede ver el mar Egeo brillando a lo lejos. Las islas jónicas en el oeste son verdes y exuberantes. Corfú, Cefalonia, Zante, Lefkada, Ítaca, Paxos. Llueve más aquí que en el resto de Grecia. Los bosques son densos, olivos, cipreses, pinos. Las playas son espectaculares. Navagio en Zante, con su barco naufragado, en una cala rodeada de acantilados blancos, es una de las más fotografiadas del mundo. Mirtos en Cefalonia, con su arena blanca y aguas turquesas, parece irreal. Las islas Cícladas en el centro del Egeo son el arquetipo de la isla griega. Casas blancas con cúpulas azules, callejones estrechos que suben y bajan, iglesias en cada esquina, molinos de viento en las colinas. Santorini, con su caldera volcánica y atardeceres legendarios. Mykonos, con su vida nocturna y playas cosmopolitas. Paros, Naxos, Milos, Sifnos. Cada isla tiene su propio carácter, su propia belleza. Las islas del Dodecaneso, cerca de la costa de Turquía, son más orientales en carácter. Rodas con su ciudad medieval. Patmos, donde San Juan escribió el Apocalipsis. Kos, isla de Hipócrates. Kalimnos, isla de pescadores de esponjas. Las islas del Egeo Norte, menos visitadas, más auténticas. Lesbos, isla de la poetisa Safo. Chios, famosa por su mastija, resina aromática que se produce solo aquí. Samos, isla de Pitágoras. Creta, la más grande de las islas griegas, es un mundo en sí misma. Montañas que superan los 2000 metros. Gargantas profundas. Playas infinitas. Pueblos de montaña donde las tradiciones se mantienen vivas. La civilización minoica, la primera de Europa, floreció aquí hace 4000 años. El palacio de Knossos, con sus frescos de delfines, toros, sacerdotisas, es testimonio de esa grandeza antigua. El Peloponeso, conectado al continente por el estrecho istmo de Corinto, es una península de historia y naturaleza. Esparta, Olimpia, Micenas, Epidauro, nombres que resuenan a través de los siglos. Montañas escarpadas, Taygeto, Parnón. Playas hermosas. Boidoquilia, una bahía perfectamente circular con arena dorada. Pueblos de piedra en las montañas de Mani, donde las torres defensivas se alzan como centinelas. El norte de Grecia, menos conocido, es quizás el más hermoso. Montañas cubiertas de bosques donde aún viven osos pardos, lobos, linces. Lagos rodeados de montañas, Prespa, Kerkini. Ríos que fluyen entre gargantas. Vicos, la garganta más profunda del mundo en proporción a su anchura. Pueblos de piedra en Zagori, conectados por puentes de piedra, arqueados construidos hace siglos. Grecia es pequeña en tamaño, pero inmensa en diversidad. En pocas horas se puede pasar de montañas nevadas a playas tropicales, de bosques densos a islas áridas, de ciudades bulliciosas a pueblos donde el tiempo se ha detenido. Es un país que ofrece todo: historia, cultura, naturaleza, gastronomía, hospitalidad. Grecia no es solo un destino. Es una experiencia que transforma. Es caminar por calles donde caminaron Sócrates, Platón, Aristóteles. Es tocar piedras que fueron colocadas hace 2500 años. Es nadar en aguas donde navegaron Ulises y los argonautas. Es probar aceitunas de árboles que tienen 1000 años. Es escuchar música que ha sonado durante milenios. Es ver atardeceres que han inspirado a poetas durante siglos. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Aquí nació la democracia, la filosofía, el teatro, los Juegos Olímpicos, la medicina científica, la historia como disciplina. Ideas que cambiaron el mundo para siempre. Pero Grecia no es solo pasado, es presente vibrante. Es gente que vive con pasión, que celebra la vida, que acoge a extraños como amigos. Es comida compartida en mesas largas bajo estrellas. Es conversaciones que duran hasta el amanecer. Es música
que hace imposible quedarse quieto. Es baile que libera el alma. Grecia es un país que ha sobrevivido invasiones, ocupaciones, guerras, crisis económicas, pero nunca ha perdido su espíritu, su orgullo, su alegría de vivir. Los griegos tienen una palabra, filoxenia, que significa amor al extranjero. No es solo hospitalidad, es un valor profundo, una obligación sagrada. El extranjero es protegido por Zeus mismo. Rechazar a un extranjero es ofender a los dioses. Esta tradición continúa hoy. Viajar por Grecia es ser recibido con calidez genuina. Es ser invitado a casas, a mesas, a celebraciones. Es hacer amigos que durarán toda la vida. Grecia te cambia, te hace más lento, más presente, más consciente. Te enseña que la vida no es solo trabajo y productividad, que hay valor en sentarse en un café durante horas sin hacer nada, en conversar sin prisa, en disfrutar una comida que dura 3 horas, en mirar el mar hasta que la mente se calma. Grecia te recuerda que somos parte de algo más grande, que la historia no es solo fechas y eventos, sino personas que vivieron, amaron, sufrieron, crearon. Que las piedras antiguas no son solo ruinas, sino testimonios de sueños humanos. Que el mar no es solo agua, sino el camino que conectó civilizaciones. Visitar Grecia es hacer un viaje en el tiempo. Es tocar la eternidad. Es entender de dónde venimos. Es inspirarse para imaginar hacia dónde podemos ir. Porque si los antiguos griegos, con medios limitados, pudieron crear belleza, conocimiento, sistemas políticos que aún admiramos, ¿qué podemos crear nosotros? Grecia no es perfecta. Tiene problemas, contradicciones, desafíos, pero tiene algo que muchos lugares han perdido: alma, autenticidad, conexión con el pasado sin estar atrapada en él, capacidad de celebrar la vida incluso en tiempos difíciles. Así que ven a Grecia. Camina por sus calles antiguas, nada en sus mares azules, prueba su comida, escucha su música, habla con su gente, piérdete en sus islas, sube a sus montañas, explora sus pueblos, siéntate en sus cafés, mira sus atardeceres y deja que Grecia haga lo que ha hecho durante milenios: inspirar, transformar, iluminar. Porque Grecia no es solo un lugar en el mapa. Es una idea, un sentimiento, una promesa de que la belleza, la sabiduría, la alegría son posibles. Que la humanidad puede crear cosas que duran milenios. Que vale la pena soñar, crear, vivir plenamente. Grecia te espera, no como museo, sino como experiencia viva. No como pasado muerto, sino como presente vibrante que honra su historia mientras construye su futuro. Ven, descubre, transforma y lleva contigo un pedazo de Grecia en tu corazón para siempre.